Cuando estamos hablando de el estudio de la palabra de Dios, venimos nosotros a entender que hay diferentes niveles de aprendizaje. Es decir, hay diferentes escalones en los cuales yo tengo que llevarlo de uno por uno para poder finalmente llegar a cumplir el propósito, no solamente de alcanzar la unidad de la fe entre la hermandad, pero como cristiano individualmente yo desarrollarme y poder llegar a alcanzar la madurez que Dios espera de mí. Con eso en mente miramos entonces en primer lugar que el primer nivel de aprendizaje, pues comenzamos obviamente formando un nivel de lectura, un hábito de una lectura diaria de la Escritura, en la cual comenzamos nosotros a ser consistentes, no algo que se hace de vez en cuando, no algo que se hace sin ningún sistema, sino algo que hacemos de una manera organizada y algo que hacemos de una manera constante todos los días. Y de esa manera entonces yo puedo llegar a formar un hábito en la lectura que me ayuda a mí a familiarizarme con Dios, su palabra y lo que Él me ha revelado. Pero eso no es suficiente, porque miramos entonces que un segundo nivel es ahora yo poder llegar a un nivel en el cual yo vengo a comprender aquello lo cual yo estoy leyendo. Que ahí usamos el ejemplo del eunuco etíope, el cual pues él no entendía lo que estaba leyendo. Y la Escritura nos enseña que nosotros debemos ser diligentes en poder dar la atención debida a lo que estamos leyendo, analizarlo para poder comprender cuál es el mensaje que se nos está dando. Todo esto ya lo miramos la semana pasada y por eso es que no estoy yendo entre los textos, pero miramos que entonces si ya hay un hábito de lectura y estoy entrenando mi mente yo para comprender, entonces ahora viene el punto en el cual ya un tercer nivel yo puedo retener la información la cual estoy estudiando y comprendiendo, y no solamente retengo yo la información, pero tengo la habilidad de poder llamar o traer otra vez a la mente esa información y poder aplicarla de una manera correcta, ya sea en un problema que estoy enfrentando, en una decisión que yo tengo que tomar, en algún consejo que yo le voy a dar a alguien. Bueno, ahí ya tengo yo la palabra en mi mente, puedo sacar el texto de la información correcta y entonces puedo darle una aplicación a cualquier situación que yo tengo en mi vida. Ese es el tercer nivel que encontramos en la Escritura. Un cuarto nivel viene a ser entonces cuando yo puedo instruir o enseñar a otros en aquello en lo cual yo mismo ya me he venido a instruir. Y yo vengo a desarrollar esa capacidad de poder guiar a otros para que ellos puedan llegar al mismo nivel que yo he llegado, de ellos formar su hábito de lectura, entrenar su mente para comprender, poder retener y aplicar lo que han aprendido y que lleguen al punto en el cual ellos también más adelante vayan a repetir el proceso y enseñar a otros lo que se les ha enseñado a ellos, que es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y eso lo miramos en textos como 2 de Timoteo 2:15 y 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Ahí hablamos de los hombres aptos para enseñar. Ser apto, ¿verdad?, implica que se ha preparado, que ha tomado el tiempo y ha sido diligente en su aprendizaje y se ha preparado para poder sacar adelante, ¿verdad?, este ministerio, este trabajo de la enseñanza. Y ahí fue donde yo mencioné al final, ¿verdad?, que no todos los que están enseñando deberían de estar enseñando si no están dispuestos a poner el tiempo para poder dar una buena enseñanza dentro de la iglesia. Y esto aplica, hermanos, tanto en los hombres como en las mujeres. Igual yo sé que hay clases de damas, pero no todas las hermanas deberían de estar enseñando, deben de estar enseñando solamente aquellas que se han preparado, que se les ha dado una preparación, no solamente decir, hermana, pues usted está haciendo bien, usted póngase a enseñar. Bueno, la pregunta, ¿qué preparación usted le ha dado a esa hermana? ¿Qué guianza le ha dado usted a esa hermana para poder llevarla a ese punto en el cual ella puede enseñar? Nuevamente, buenas intenciones, pero tenemos que tener cuidado de que aquellos que enseñan, sean clases de niños, sean clases de damas, sean clases de jóvenes, cualquier instrucción dentro de la iglesia, quien la da es alguien que o se han preparado por ellos mismos o alguien les ha dado una preparación. Y entonces ahora sí se puede llegar a ese punto de enseñar. Nuevamente aplica en toda enseñanza dentro de la iglesia del Señor. Pero finalmente, ¿verdad?, llegamos a la conclusión de que podemos formar buenos hábitos, podemos comprender la Escritura, retenerla, aplicarla correctamente, incluso enseñar a otros, pero la parte más importante es
que yo aprenda a aplicar en mi propia vida la enseñanza que yo estoy obteniendo. Si yo no la estoy aplicando en mi propia vida, en vano estoy enseñando a otros, porque voy a perder mi salvación si yo mismo no estoy practicando lo que estoy enseñando. Y eso es lo que Eclesiastés, Salomón, nos viene a enseñar. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su justicia, porque esa es la parte más importante, que cualquier aprendizaje que yo tenga de la palabra de Dios es algo lo cual estoy yo aplicando en mi vida. Y vuelvo a repetir, esto ya lo miramos la semana pasada, ya lo hemos estudiado, pero ahora me quiero enfocar en esta mañana. Ahora sí vamos a hablar reglas básicas. Ya entendimos a dónde queremos llegar. Ya miramos los diferentes niveles de aprendizaje. Ya miramos desde el punto o la meta que queremos alcanzar. Pero ahora el punto es, ¿cuáles son los reglamentos o los pasos que yo puedo utilizar para llegar a ese punto? Bueno, primero que nada, va a requerir que usted y yo hagamos un estudio diligente. Mira, vaya conmigo allá, Hebreos capítulo 2, versículo 1. De hecho, aquí le voy a pedir a nuestra hermana Lili si puede leer Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y nuestra hermana Mari si puede leer Romanos capítulo 12 y el versículo 11. Ambos textos básicamente nos dan el mismo mensaje, pero me gustaría que los analicemos los dos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 y Romanos capítulo 12 y el versículo 11. Lili. Ok, ahora noten que ese texto viene a sacar una conclusión. Cuando usa la frase por tanto o por lo tanto, eso implica se ha dado una cierta enseñanza y basado en esa enseñanza, esta es a la conclusión a la cual debemos de llegar. Bueno, ¿qué fue lo que se dio anteriormente? Usted lee en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, ¿qué viene a enseñar en primer lugar? Que Dios a través de las edades ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios constantemente ha dado su enseñanza y su revelación. Y comienza ahí entonces el escritor a hablar de la importancia de poner por obra lo que hemos aprendido de parte de Dios. Por eso llega a la conclusión en el capítulo 2, entendiendo que es Dios quien ha hablado y entendiendo que Dios lo ha hecho muchas veces y de muchas maneras. Entonces, capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Noten que entonces aquí que implica que ya había diligencia en los que habían escuchado. Bueno, Marta, ¿qué significa diligencia? Porque estamos hablando de esa palabra, ¿verdad? Pero ¿qué implica hacer algo con diligencia? Usted ha usado la palabra, ¿verdad? Me aseguro que, estoy seguro que en muchas ocasiones. A ver, ¿quién le ayuda a la hermana Marta? Hermano Jorge. Y una diligencia no es un mandado, un encargo, como a veces muchos lo definen, ¿verdad? O que fue a hacer una diligencia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la diligencia cuando... ¿Sí, Carlos? Así es, ¿verdad? Hacer algo con dedicación, con esfuerzo, con esmero, con el mayor trabajo, sacrificio que se pueda, es dar toda la atención y poner toda la fuerza en hacer algo. Eso es hacer algo con diligencia. Y noten aquí que la instrucción de Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia, es decir, ya estaban poniendo esfuerzo, esmero y dedicación, pero ahora dice aquí se necesita todavía más esfuerzo, más esmero y más dedicación. ¿Con qué propósito? Dice, para que atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuáles cosas? Lo que el capítulo 1, versículo 1 nos dice, lo que Dios ha venido hablando muchas veces y de muchas maneras, lo que Él ha revelado. Todo esto implica, hermanos, que un estudio de la Escritura debe de ser diligente. Primeramente,
porque ¿quién es el que está hablando? Dios. Él es el autor, Él es quien da la instrucción. Segundo, porque el mensaje que Dios ha dado ha sido un mensaje constante, lo cual viene a revelarme a mí la importancia de lo que Dios ha hablado. Pero tercero, miramos que Dios lo ha hecho de muchas maneras y eso me enseña que la razón que lo ha hecho es porque Dios quiere que sus hijos aprendan lo que Él está revelando. Cuando usted le explica algo a una persona y no lo entiende, normalmente usamos una frase que decimos, bueno, explícamelo, ¿cómo decimos, hermana? Explícamelo con manzanas y con peras, ¿verdad? Es decir, pónmelo de una manera que yo lo pueda entender, porque ese es el propósito, entenderlo. Porque Dios ha hablado de muchas maneras porque quiere que lo entendamos. Entonces, lo primero que yo vengo a entender, basado en Hebreos capítulo 2, versículo 1, es que para que yo pueda entender el mensaje que Dios ha dado, el cual es un mensaje importante y el cual Dios quiere que yo entienda, implica que yo tengo que ser diligente, esforzado, dedicado, poner toda mi fuerza en poder llegar a entender y comprender. Hermana Mari tiene Romanos capítulo 12 y el versículo 11 también. Hasta ahí solamente. Ahora noten lo que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué es un perezoso? Miguel, ¿qué es un perezoso? Un flojo, híjole, qué cariñoso es Miguel, ¿verdad? Es un flojo, ¿verdad? Un haragán, dice. Bueno, es que realmente es la palabra. Un perezoso es una persona que no está dispuesta a poner el trabajo. Hermanos, en el trabajo lo entendemos. Yo estoy bien seguro que todos ustedes, donde ustedes trabajan, conocen por lo menos uno o dos perezosos. ¿Cómo? Bueno, pues esos ya son dichos, ¿verdad?, que saca la gente de antes, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, una persona perezosa, ¿verdad? Es una persona obviamente que no está dispuesta a trabajar. Quiere las cosas fáciles, ¿verdad? Sentarse y que las cosas se hagan por ellas solas. El aprendizaje de la Biblia, déjenme decirle, muchas veces hermanos dicen, es que el hermano tiene el don, o es que el hermano, ¿verdad?, se le da fácil aprender y comprender. No, hermano, esa es una gran mentira. Salomón mismo lo dijo, ¿verdad?, que el estudio es algo tedioso, es algo que cansa la mente, es algo que toma tiempo, es algo que requiere esfuerzo, y la razón por la cual muchos no estudiamos, porque somos perezosos. Lo queramos aceptar o no, la pereza es la razón por la cual no queremos estudiar, porque requiere inversión mental, porque requiere esfuerzo mental, porque requiere que yo ponga el tiempo, porque requiere que yo lea, requiere que yo analice. Eso es la diligencia que toma un estudio de la palabra de Dios. Y usted se da cuenta cuando alguien es perezoso al preparar la instrucción de la palabra de Dios. Una persona perezosa agarra lo que sea lo primero y eso así lo enseña. Una persona que es diligente va a indagar, a estudiar, a prepararse y entonces ahora sí a presentar la enseñanza de la palabra de Dios. Pero esta escritura nos enseña, ¿verdad? Diligencia es lo opuesto a la pereza, pero es algo sinónimo con un ser ferviente en espíritu. Ser de un espíritu fervoroso implica una persona que tiene el ánimo, que tiene el deseo, que tiene esa, como dijéramos, ese impulso para trabajar y para hacer las cosas, sacarlas adelante. Eso es un espíritu fervoroso, alguien que tiene un espíritu ferviente. Por lo tanto, hermanos, la primera enseñanza que aprendemos, primera regla básica, usted quiere llegar a ese punto de leer, comprender, retener y aplicar y enseñar a otros y aplicarlo en su vida. Bueno, primero va a tener que usted empezar a ser diligente en el estudio de la palabra de Dios. Poner el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, todo lo que se necesita. ¿Ok? Segundo, ¿qué pensarían ustedes que sería lo segundo que se necesita? Hermano Castillo, ¿qué sería lo segundo, hermano? Si lo primero es un estudio diligente, ¿qué se necesitaría después? Bueno, anhelarlo. Creo que mucho de eso entraría en la diligencia también. Hay algo que va pegado con esto. Un estudio diligente, ¿qué sería lo siguiente, hermana Marta? ¿Cómo? Dedicación. Ok.
Déjenles hacer una pregunta y aquí lo van a entender bien fácil. ¿Por qué muchas personas empiezan una dieta y luego no la continúan? O empiezan a hacer ejercicio, pero luego al poco tiempo se dan. O otra, empiezan el plan de lectura anual, pero a los 3 meses se dieron por vencidos. ¿Por qué? ¿Qué faltó? Constancia, disciplina, ¿verdad? Constancia. Hay que ser constantes y hay que ser disciplinados. Porque hermanos, todos podemos, ahora sí, disculpen la palabra, pero alocarnos y por 2 semanas me levanto bien temprano y me pongo a estudiar y le pongo atención y hago mis notas y hago todo, pero a las 2 semanas se me acabó el deseo y allá se quedó el cuaderno, allá se quedó lo que yo estaba estudiando, no fui consistente. No ha habido una disciplina, no me he disciplinado y no estoy siendo constante. Por lo tanto, la segunda regla es, aprenda primero a ser diligente, que cada vez que usted va a estudiar, usted va a entregar su mente, va a poner todo el esfuerzo, pero segundo, no es algo que usted va a hacer 1 o 2 semanas y el resto de su vida usted se olvida de ello. No, tiene que haber constancia. Que eso es lo que nos viene a enseñar el apóstol Pablo. Primero a los Corintios capítulo 15 y el versículo 58. Si alguien lo tiene, por favor, y lo gusta leer. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es, noten lo que dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. La palabra constantes, ¿verdad? Es algo que es continuo, es algo que no tiene interrupciones. Es algo que siempre, ¿verdad?, se mantiene. En este sentido, si nosotros habremos de ser exitosos y poder ser eficientes en nuestro estudio de la Biblia, eso implica que yo estoy dispuesto a hacer de ello algo constante, algo en lo cual yo estoy disciplinado y algo en lo cual, ¿verdad?, yo continúo y no lo estoy interrumpiendo constantemente o todo el tiempo, sino que permanezco en ello. ¿Entendemos esa parte? Déjenme decirles, hermanos, que esta parte de la constancia es algo que para todo es esencial. Usted quiere iniciar un negocio de usted personal, si usted no es constante y no es disciplinado, ese negocio no se va a ir para arriba. Si usted tiene planes para hacer cosas en su casa, pero usted no es constante, va a ser de las personas que todo empiezan y nada terminan. Empieza algo, le dio con fuerza un poquito de tiempo y al último, como decimos, ahí quedó arrumbado lo que iba a hacer porque no fue constante, usted no fue disciplinado. Y hermanos, ese es un mal hábito que la mayoría de seres humanos tenemos. Por eso, ¿verdad?, para poder llegar a ser eficientes en nuestro estudio de la Escritura, la disciplina y la constancia es algo que es esencial. Si usted no tiene disciplina y constancia, no va a lograr alcanzar ese crecimiento. ¿Hermano? Uh-huh. Así es, todo se queda a medias, ¿verdad? Y ahí es donde es importante, hermanos, que la constancia y la disciplina me va a ayudar a mí a que yo sea una persona que lo que yo empiezo lo voy a terminar. Y eso es sumamente necesario dentro de las cosas del Señor. Para que las cosas del Señor puedan llevarse a cabo correctamente, yo tengo que ser alguien que yo estoy disciplinado. A que si yo voy a empezar un trabajo para mi Dios, yo lo voy a hacer con todo el esfuerzo, con todo el esmero, porque soy diligente, pero segundo, es algo lo cual yo continuamente voy a hacer para Dios, porque yo entiendo que es algo que se requiere de todos los días y a todo momento. Esa es la parte importante, ¿verdad? Entonces, en el estudio diligente y el estudio constante. Ahora, aquí viene otra regla. Cuando ustedes estudian, normalmente, ¿cómo lo hacen? ¿O cuál debería de ser el, cómo dijéramos, el lugar, la escena, cómo debo de estar estudiando yo? ¿Cómo? Sin distracciones. Ok. ¿Y cómo haría yo eso? Bueno, hermano, puedo estar concentrado, pero si hay cosas interrumpiéndome, pues me voy a estar distrayendo y ya me perdí de lo que estaba haciendo. ¿Cómo? Apartado. La madrugada mejor que el día. Hermana María René.
¿Cómo? El lugar, ¿verdad? El lugar es importante. Bueno, aquí yo estoy mirando dos cosas. Una, el tiempo, el horario, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano habló una hora específica, la madrugada. Bueno, hay un tiempo. La hermana acá menciona, hay un lugar. Bueno, entonces es importante el lugar donde yo voy a estudiar y las condiciones bajo las cuales yo voy a estar estudiando. Y eso es precisamente, ¿verdad?, lo que vamos a hablar entonces en esta siguiente sección. La importancia de estudiar sin interrupciones. Hermana Irma, ¿tenía usted un comentario, hermana? No, ok. Entonces lo que miramos aquí, hermanos, es que esa necesidad de estudiar sin interrupciones es algo que aprendemos en la Biblia. Yo les haría preguntar a ustedes, ¿quién es nuestro mayor ejemplo de la importancia de buscar un tiempo y un lugar para hacer algo sin interrupciones? Jesucristo. ¿Sí, hermano? Ok, bueno, es un ejemplo de no tener electrónicos que nos distraigan. Pero bueno, yendo al ejemplo, vean, nuestro Señor Jesucristo. Mira, vayan conmigo allá primeramente a Lucas capítulo 5, versículo 15 y el versículo 16. Y aquí, ¿verdad?, es donde miramos esta enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. El que lo tenga, si lo puede leer, por favor. Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eric, ¿qué son esos lugares desiertos? ¿Donde no hay qué? Donde no hay nadie. No es desiertos como nosotros pensaríamos, donde hay pura arena y no hay nada de agua y no hay ni una palmita ni nada. No está hablando de eso. La palabra desiertos aquí en este contexto está hablando de un lugar el cual está apartado, donde no hay nadie ahí que va a estar pidiendo sáname una enfermedad o haciéndole preguntas. Es buscar un lugar donde él estaba solo. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y miramos entonces nosotros el ejemplo, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo estaba ocupado trabajando todo el tiempo en la enseñanza, sanando enfermedades. Y déjeme decirle, si hubo una persona ocupada aquí en la tierra, fue el Señor Jesucristo. Fue la persona más ocupada que ha existido en la tierra, y sin embargo, con todo el trabajo, con el poco descanso, con a veces el poco dormir, nuestro Señor Jesucristo nos demuestra la importancia de pasar un tiempo a solas con Dios y de apartarse para que no hubiera ninguna interrupción, y él aprovechar ese tiempo ahora sí para orarle al Padre. Esa es la enseñanza que miramos aquí, ¿sí, hermana? Uh-huh. Uh-huh. Como el Señor oró, pero se tuvo que separar de sus discípulos para ir concentrarse en la oración que iba a pedirle al Padre, porque así iba a es. ser entregado. Ahora bien, ¿verdad? El ejemplo que miramos aquí, obviamente el Señor se apartaba para orar, ¿verdad?, con el Padre, pero el principio es el mismo. Si yo quiero realmente estudiar, ¿verdad?, de una manera diligente, y yo voy a hacer de esto algo constante, yo tengo que aprender a hacerlo en un momento en el cual primeramente yo estoy solo. Un momento en el cual, ¿verdad?, no hay ninguna persona, no hay ningún aparato ahí, no hay nada ahí que me vaya a interrumpir en ese momento en el cual yo voy a dedicar. Ahora, entonces el lugar es importante. Un lugar donde estoy apartado, un lugar donde no hay nadie, donde no hay distracciones. Pero el tiempo también es importante. Quiero que vaya usted conmigo a dos pasajes. Hermana Esmeralda, si me puede leer Marcos capítulo 1, versículo 35. Avi, si me puedes leer Mateo capítulo 14 y el versículo 23. Y quiero que pongan atención a estos textos, porque aquí nos vienen a enseñar que el tiempo, así como el lugar es importante,
el tiempo en el cual se hace también es importante. Entonces, hermana Esmeralda, Marcos 1:35 y hermana Abby, Mateo capítulo 14, versículo 23. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ok. Más o menos, ¿qué hora diría usted ayer, hermana Esmeralda? En la madrugada. Sabemos que en la madrugada porque esa era muy de mañana, el sol todavía ni siquiera salía. Eso implica, hermanos, que el Señor Jesucristo, a la hora que todo mundo estaba durmiendo, Él se estaba levantando para poder tomar ese tiempo. Entonces el tiempo es importante. No hay nadie despierto, no hay interrupciones, hay silencio, la mente está lista y la mente sabe exactamente a qué se levantó. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, la mañana es un tiempo que es bueno. Abby, Mateo 14, 23, por favor. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y cuando llegó la noche. Eso implica entonces, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, nuevamente, si Él fue una persona que estuvo muy ocupado cuando estuvo aquí en la tierra, y Él no solamente buscaba lugares apartados, pero Él seleccionaba tiempos en el día. Si Él sabía que tenía un día ocupado, se levantaba temprano y antes de iniciar todo lo que Él iba a iniciar, Él lo primero era dar un tiempo solas con el Señor. Si Él había empezado desde temprano y había tenido un día ocupado para Él no era la excusa para al final del día no poner un tiempo apartado para el Señor. La enseñanza aquí es esta, que si nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo en cuanto a un estudio sin interrupciones, obviamente lo enseña en la oración, yo tengo que aprender que yo tengo que tener un lugar designado, con condiciones en las cuales no va a haber ninguna interrupción. Y tengo que tener además de esto un tiempo específico. Si la madrugada es el mejor tiempo para mí, muy temprano en la mañana ese es el tiempo que yo tomo, pero soy consistente. Si para mí la noche es el tiempo que es importante, el tiempo el cual es el más, el mejor tiempo para mí, bueno, lo hago entonces en la noche. Pero lo que yo quiero que usted note es qué es la similitud que encontramos entre muy temprano en la mañana, antes de que el sol saliera, o ya tarde en la noche cuando la noche ya era avanzada. ¿Qué es cosas que están pasando en esos dos tiempos? ¿Por qué está haciendo la gente? Están dormidos. Muy temprano muchos todavía están dormidos. Muy tarde en la noche muchos ya se fueron a dormir. Eso implica que la distracción muchas de las veces es la gente. Y hermanos, personalmente yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Que el mejor tiempo para estudiar, yo cuando estudio, yo trato de hacerlo o muy temprano en la mañana, me levanto antes de que todos se levanten, o muy ya tarde en la noche, cuando ya todo el mundo está dormido, todas las luces están apagadas y la única luz ahí es nada más la mía, la única que está prendida. O la otra, ¿verdad? Hoy en día, pues gracias a Dios hay audífonos que usted se pone que totalmente bloquean todo el sonido. Yo en lo personal, ¿verdad? Cada quien tiene su manera, pongo a veces música clásica y la pongo, ¿verdad? Que bloquee todo el sonido y esa música no tiene nada más ese puro sonido y hermanos, yo me enfoco en lo que estoy haciendo. Cada quien tiene su manera, pero el punto es que tiene que haber un lugar. El hermano, Guyan Woods, ¿verdad? Fue un hermano que por mucho tiempo fue un predicador de la palabra del Señor. El hermano, creo que se lo mencioné yo al hermano Jorge, el hermano, toda su vida, él estuvo aquí cuando la iglesia estaba fuerte aquí en Estados Unidos, fuertísima, que había campañas y conferencias y todo, y el hermano su mayoría del tiempo la pasaba en el camino. Pero el hermano cuando viajaba para conferencias, campañas o lo que fuera, en la cajuela de su carro él traía una mesa y traía una silla. Y el hermano por costumbre nunca se quedaba con los hermanos, no porque no le gustara convivir con los hermanos, pero el hermano era muy disciplinado en su enseñanza. Él tenía que estar escribiendo libros, estar escribiendo manuscritos, estaba encargado de una de las revistas, publicaciones de aquí de Estados Unidos, que era grande en ese tiempo. Y el hermano en el hotel donde él se quedaba, siempre sacaba su mesita, sacaba su silla, y ese era su lugar que él siempre estaba estudiando. Muchas veces el hermano a veces no convivía tarde con los hermanos porque él tenía su tiempo a la cual él constantemente se levantaba todos los días para estudiar.
Él tenía su costumbre de estudiar todos los días muy temprano en la mañana. Eso es un ejemplo solamente para decirles, ¿verdad? Obviamente el Señor nos enseña que puede ser en la mañana, puede ser en la noche. Usted sabe cuál es el mejor tiempo para usted para estudiar. Pero si usted quiere ser efectivo en su estudio, no solamente tiene que ser diligente, no solamente tiene que ser constante, pero tiene que tener las condiciones correctas para usted poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Y hasta aquí, ¿verdad? Todo lo que podemos mirar en cuanto a esto. Pero, sin embargo, ahora la pregunta es, ¿qué va a utilizar usted para estudiar? Ya entendí todo, ¿verdad? Ya entendí que tengo que ser diligente, ya entendí que tengo que ser constante, y ya entendí que tengo que tener condiciones estrictas para mi estudio. Ahora la pregunta es, ¿qué necesito para estudiar? ¿Cómo? Herramientas. Tengo que estudiar con las herramientas necesarias. Esa es la parte importante. ¿Qué herramientas necesito? Bueno, primero que nada, Deuteronomio 17 y 18 lo leímos la semana pasada. Ahí está hablando del rey. ¿Y qué decía en cuanto al rey, hermana Irma? ¿Qué fue la instrucción que Dios le dio al rey cuando pusiera un rey en Israel? ¿Cuál era la primera instrucción que se le dio? ¿Recuerda usted? ¿No? ¿Recuerda usted, hermana? Así es, ¿verdad? La instrucción que Dios le dio de la copia que tienen los sacerdotes, la original, de esa se va a hacer una copia para el rey, para que él la lea todos los días. El punto que quiero sacar aquí, hermanos, cuando pongo una traducción fiel de la Biblia, estamos hablando una traducción de la Biblia que esté lo más apegada posible al escrito original. A eso estamos hablando. Si el rey se le encargó, no vas a tomar la copia de ningún otro lugar, sino de donde están los sacerdotes. La que está bajo el cuidado de ellos, de esa te vas a hacer una copia porque esa es la original. Esa es la cual tú tienes que tener en tus manos para que la estudias, para que la aprendas, para que practiques todo lo que ya estudiamos. Entonces yo como cristiano tengo que entender que tener una traducción fiel de la Biblia es algo que es lo más importante. Obviamente en español nosotros hemos hablado que siempre, ¿verdad?, por tradición, y no solamente por tradición, porque es algo que es correcto. Las tradiciones no son malas siempre y cuando sea una tradición buena. Y la tradición que se ha tenido siempre de usar la Reina Valera es una traducción que es buena porque esa es una buena traducción de las Escrituras. Ahora, no es la única traducción que es buena. Yo en ocasiones, ¿verdad?, la hermana María Amné creo que tiene la Biblia de las Américas. Personalmente yo considero que esa es otra traducción muy fiel porque es muy apegada al lenguaje original. Y hay textos que son traducidos de una mejor manera en la Reina Valera, hay otros que son traducidos mejor en la Biblia de las Américas. Recuerde, tenemos una traducción. Y como una traducción tenemos que entender también que hay traducciones o partes de esa traducción que a lo mejor, ¿verdad?, se tradujeron mejor en otra escritura, en otra Biblia que también es fiel, en otra traducción que también es fiel. Eduardo me ha recomendado algunas otras, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia Pechitas, otra también que es una buena traducción, y hay otra de la Reina Valera, se me olvidó ahorita en el momento cuál cita él, pero hermanos, hay por lo menos unas 5 versiones en español que nosotros podemos consultar que son buenas versiones, ¿sí, hermana? Sí, creo que es esa la que él recomendó el miércoles. Entonces, el punto es que si usted dice, bueno, yo puedo adquirir las 3 o 4 que son buenas traducciones, y cuando yo la estudie las pongo ahí enfrente de mí y analizo lo que me dice la Reina Valera, lo que me dice la Biblia de las Américas, la Biblia Pechita, la Gómez, ¿verdad?, que mencionó la hermana. Bueno, yo tengo las 4 y las puedo analizar porque entiendo, ¿verdad?, la traducción correcta y me da un mensaje más acertado. Entonces, lo primero que yo necesito es una buena traducción, una traducción fiel de las Escrituras. Segundo, libros de ayuda. Cuando hablamos de libros de ayuda, ¿a qué piensan usted que nos referimos? ¿Qué incluye aquí? Libros de ayuda, ¿qué incluye? Diccionarios, concordancias, ¿qué más? Comentarios, libros de otras personas, lexicógrafos, ¿ok? Hay muchos libros que pudiéramos estudiar. ¿De dónde aprendemos esa necesidad? Bueno, uno de los ejemplos que yo uso siempre es el apóstol Pablo. Mira, vaya conmigo primero que nada a 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 13. Note lo que nos dice ahí.
Segunda de Timoteo capítulo 4 y el versículo 13. Dice la escritura: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Miramos aquí especialmente, y algo, hermanos, que a mí todavía más me toca, es el momento en el cual Pablo está pidiendo esos libros y esos pergaminos. La segunda carta de Timoteo, Pablo anteriormente acababa de declarar: porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, fue lo que él dijo. Pablo estaba expresando anteriormente que él ya pronto él iba a morir, porque el Señor se lo había declarado. Pero segundo, es importante mirar que aunque él sabe que está cerca su muerte, él todavía está preocupado por tener los libros y por tener los pergaminos. Ahora, los pergaminos también, y los libros obviamente incluía los escritos del Antiguo Testamento que se utilizaban, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías, Jeremías, había rollos o había pergaminos que cada rollo, por ejemplo, era un rollo el del libro de Isaías, otro rollo el de Jeremías, otro rollo los Salmos. Eso era a lo que él se refería. Pero no solamente libros de esos, sino que Pablo también tenía escritos que tenían que ver incluso, por ejemplo, con la filosofía, escritos que tenían que ver incluso también con lo que otros autores o poetas tenían que decir. La pregunta: ¿cómo yo sé esto? ¿O cómo podríamos saber esto? ¿O cómo sabe usted que eso que yo estoy diciendo es correcto? ¿Hay algún texto que podamos analizar? La manera que fue instruido, bueno, en el judaísmo. Pero ¿qué hay de las experiencias que la Biblia nos relata en cuanto a él? Por ejemplo, miren, vayan la primera conmigo, Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, versículo 12 y el versículo 13 es una de las evidencias que yo puedo encontrar que Pablo estaba familiarizado con otra literatura aparte de la literatura bíblica. Note lo que nos dice Tito capítulo 1, versículo 12 y el versículo 13. Dice el versículo 12: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Número 1, note lo que Pablo dice: uno de ellos, su propio profeta. La palabra profeta, si usted analiza el término original, no solamente aplica aquí en el sentido a alguien que es un profeta de Dios, pero está hablando también de un poeta o de un autor. Y Pablo aquí está citando un escritor de Creta, de la isla de Creta. Es decir, un mismo autor de ahí mismo de la isla de Creta tuvo que decir esto de los hermanos de Creta. Él dijo que los cretenses, note lo que dice el versículo 12, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Ahora, note lo que dice también el versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de que él estaba familiarizado con los escritos de un autor que era de la isla de Creta. No solamente estaba familiarizado con los escritos de ellos, pero Pablo dice el testimonio de ellos o lo que ellos escribieron acerca de los cretenses es un testimonio que es verdadero. Y yo estoy de acuerdo con ello. ¿Qué me enseña a mí esto? Que Pablo, la manera como aprendió de ello es porque él mismo lo estudió. Aprendió los escritos de este hombre. Segundo, si necesitamos otro ejemplo, vaya conmigo a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y note lo que nos dice el versículo 18. Hechos capítulo 17 y versículo 18. Dice la escritura ahí de la siguiente manera: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Con quién estaba hablando? Con dos grupos sobresalientes de los filósofos, los epicúreos y los estoicos. Esto implica que Pablo tenía que conocer las enseñanzas de ellos. ¿Cuál era la filosofía de ellos? ¿Cuál era la manera de pensar de ellos? Y dice que estaba intercambiando
opiniones con ellos, enseñanzas con ellos. Pero luego note lo que dice el versículo 28. El versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también nos han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Qué es un poeta? ¿Qué es un poeta? ¿Alguien que escribe qué? Alguien que poetea, dice Lili. No, eso no es un poeta. ¿Qué es un poeta? Un escritor. Puede ser una enseñanza, ¿verdad?, en cuanto a la vida diaria. Y aquí la palabra poeta, como la usa Pablo, está hablando de un escritor que puede escribir sobre cualquier tema. Y lo que él dice, uno de vuestros propios poetas, note lo que él dice, en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también nos lo han dicho. Eso implica que entre los escritores de Grecia, específicamente en la ciudad de Atenas, había escritores que habían hablado acerca de Dios. Y Pablo estaba familiarizado con los escritos de esos poetas. Y Pablo dice, ellos mismos, lo que les han dicho, en eso ellos están correctos. Eso implica, hermanos, que no tiene absolutamente nada de malo que yo utilice escritos de diferentes maneras para yo familiarizarme. Por ejemplo, yo le hago la pregunta a usted, ¿cómo usted puede convertir a un testigo de Jehová si usted no está familiarizado con lo que ellos creen? ¿Y cómo usted se va a familiarizar con lo que ellos creen si usted no lee la Biblia que ellos tienen, las atalayas, los despertar, con el propósito de familiarizarse, ok, esto es lo que ellos creen? Ahora yo voy a ir a la Escritura y yo voy a aprender cómo no disputar, sino cómo correctamente instruirlos en el camino del Señor. Pero yo ya hice el trabajo de familiarizarme con lo que ellos creen. Eso es lo que Pablo hacía. Por eso Pablo sabía cómo hablarle a los hermanos de Creta. Por eso Pablo sabía cómo hablarle a los hermanos en Grecia. Porque él estaba familiarizado con muchas de las creencias de ellos, con los escritos que circulaban en ese tiempo. Y hermanos, como cristiano, mi deber no es solamente familiarizarme con la Biblia. Yo tengo que familiarizarme con lo que otras personas creen, con el propósito de yo poder analizar lo que yo estoy creyendo, poder mirar si estoy en la verdad, y segundo, darme una oportunidad de yo poder correctamente instruir a otros que no han sido correctamente instruidos en el camino del Señor. Pero las herramientas son necesarias. Obviamente, en la clase de hermenéutica con los hermanos voy a ir en más detalle qué son las herramientas específicas que podemos utilizar, pero para ustedes, ¿verdad? Esto es lo que sí tenemos que entender, que hay herramientas que yo debo de utilizar para ayudarme. Diccionarios, lexicógrafos, comentarios, muchas cosas. Sin embargo, lo más esencial y lo más importante es que yo tenga una buena traducción de la Biblia. Y finalmente, una oración ferviente. Hermano, si yo no oro, creo que era el hermano Samuel Solís o alguien que le dijo esto a alguien en una ocasión. Dijo, ora como si todo dependiera de Dios, pero cuando prediques, predica como si todo dependiera de ti. Y hermano, realmente es un buen consejo. Yo como cristiano tengo que entender que cuando yo me voy a poner a estudiar, lo primero que yo tengo que hacer es encomendarme a Dios y pedirle a Dios y orarle que Él me ayude en mi estudio, como si todo dependiera de que Dios me diera la enseñanza directamente. Pero tengo también que estudiar de tal manera como que si todo dependiera de mí, de yo aprender, lo cual es esencial para mi salvación. Y si yo entonces soy diligente en mi oración a Dios y en mi estudio, yo voy a lograr el mismo resultado que Daniel. ¿Recuerdan a Daniel? Daniel estaba orando para entender la visión, porque no la entendía. Dios le mandó un ángel. El ángel fue y le dijo, Daniel, eres muy amado delante de Dios. Cuando comenzaste a orar se dio la orden y yo he venido rápidamente a ti porque tú eres muy amado delante de Dios. Hermano, si yo oro a Dios y yo soy honesto en mi necesidad y en mi estudio de la palabra de Dios, Dios me va a ayudar a comprender su palabra. Ya sea enviando los medios correctos, poniéndome ahí un artículo que ahora sí ya lo entendí, poniéndome ahí, ayudarme a yo abrir la escritura correcta, que mi mente esté en la disposición correcta y entonces entiendo lo que yo quería entender. Pero eso se da solamente cuando yo pongo el trabajo y soy diligente y soy constante y lo hago sin interrupciones y tengo las herramientas correctas y pongo el tiempo correcto. Entonces con mi oración ferviente Dios me ayuda a aprender. Y esa es la clave. Sin oración usted puede hacer todo lo demás, pero si usted no le ora a Dios,
va a tener una gran dificultad poder culminar en una comprensión correcta de lo que la Escritura nos enseña. ¿Hermano, iba a decir algo? Sí, con la cara me doy cuenta, hermano. Es lo que estaba viendo ahorita, ¿verdad? Estaba poniendo todos sus puntos y lo que yo dije, bueno, ponemos todos los puntos. ¿No? Como que pusimos todo, lo primero era, primeramente, poner a Dios. Porque cuando uno va a estudiar, pues pone primero a Dios, primero ora, para que Dios te dé ese entendimiento por medio de su palabra. Y siempre tengo yo a Santiago capítulo 1, ¿verdad? En el versículo, en que si tenemos falta de entendimiento, falta de sabiduría, que se la pidamos a Él, siempre teniendo fe en lo que estamos leyendo, porque puedes leer y leer y leer, pero si tú no crees lo que tu palabra está diciendo, entonces pues no crees en las cosas que estás leyendo. Entonces, pedirle a Dios que nos ayude a entrar en una oración. Por eso Cristo se apartaba, porque siempre oraba Él, era constante oración. Entonces uno también a veces se aparta, ¿verdad? Dice que cierres, que entres a tu aposento. Cierras la puerta y pídele a Dios lo que tú estás, porque a veces nos distraemos, como dice, nos distraemos con las cosas y entonces yo lo que hago es esto. Lo primero que hago cuando voy a estudiar, que Dios me ayude a que yo esté, y le pregunto a Dios, si acaso estoy mal, dime, Señor, poner tu palabra, si estoy mal, como David le decía a Dios. A veces hay cosas que nosotros estamos mal y aplicar la palabra que vamos a estudiar, aplicarla a nosotros. ¿Verdad? Aplicarla y ver dónde. Entonces, eso es lo que yo. Podemos tener estudio, como dice usted, podemos estudio diligente, estudio constante, estudiar sin interrupciones. Pero si no le hablamos primero a Dios, sé que no nos va a ayudar a estar hablando, a estar leyendo su palabra. Si no le pedimos ayuda a Él primeramente, porque nuestra mente está bombardeada por muchas cosas, ¿verdad? Es más, no te puedes ni concentrar. Cuando estás pensando, por eso está bien estudiar sin interrupciones, ¿verdad? Porque a veces estamos pensando en otras cosas. Dios nos ayuda a enfocarnos en lo que vamos a hacer. Y así ya podemos estudiar diligentemente, podemos estudiar constantemente, pero teniendo a Dios primero. Así es. Por esa razón, ¿verdad? Es que puse yo la oración ferviente, ¿verdad? El hecho de que se pone al final no quiere decir que va al final, sino que se pone, ¿verdad? Porque es lo que más énfasis quiero poner, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Que estudiar, obviamente yo puedo alcanzar conocimiento de Dios, pero la oración lo que me va a ayudar a poder tener a Dios en mi mente y mirar la manera como yo voy a aplicar lo que estoy aprendiendo. No solamente para eso, ¿verdad? Pero obviamente yo voy a necesitar la ayuda de Dios para poder entender. Y yendo con eso, ¿verdad? Yo hago la pregunta. ¿Consideran ustedes que el eunuco no le oraba a Dios poder entender lo que él estaba leyendo? Yo estoy seguro que él estaba orando. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó un Felipe que fuera y le explicara. ¿Ustedes piensan que Cornelio, en su devoción a Dios, en sus buenas obras que él hacía, no le oraba ferviente a Dios que él pudiera conocer su voluntad? ¿Y qué hizo Dios? Le mandó un Pedro. El punto es ¿verdad? Que ellos demuestran diligencia en el estudio, lo que ellos estaban haciendo, pero la clave siempre fue la oración. Hermanos, lo mismo va a ser con nosotros. Usted se va a dar cuenta de una persona que estudia dentro de la iglesia del Señor, pero que al final de todos, Dios es el que está al centro de su vida. Y su comunicación con Dios, eso es realmente la fuente de toda la fuerza y de todo aquello bueno, ¿verdad? Que viene a salir de cualquier hermano o hermana que es diligente, que es constante, que es estricto en su manera de estudiar, que tiene las herramientas correctas. La oración es lo que siempre va a hacer la diferencia en todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, por falta de tiempo, yo sé que algunos quieren participar todavía, pero ya son las 11:10. Vamos a pararlo aquí, ¿verdad? Continuamos la siguiente semana. Vamos a orar así como estamos. Oremos. Amoroso Dios y buen Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, por la gran bendición que hemos podido tener esta mañana de
aprender, Padre, ciertas reglas que aprendemos por medio de tu palabra, aprender de esos buenos ejemplos, no solamente de tu Hijo Jesucristo, pero de cada uno de aquellos grandes hombres y mujeres de fe que en tu palabra, Señor, han quedado registrados como ejemplos para que nosotros sigamos y los imitemos. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a que individualmente cada uno de nosotros demos la atención debida al estudio de tu palabra, que entendamos, Padre, que individualmente nosotros somos responsables por ser instruidos en tu palabra y que obviamente, Padre, en nuestra oración estemos incluyendo a aquellos hombres que se esfuerzan y hermanas también que se esfuerzan por instruir a otras hermanas, para que, Padre, tú les des a ellos los medios que son necesarios para su aprendizaje. Te rogamos, Padre, que seas con nosotros y también que bendigas los alimentos que vamos a disfrutar, bendiga las manos que los han preparado y que bendigas también la iglesia, Padre, en este lugar, cada miembro, cada familia, que tengamos siempre ese deseo de agradarte en todo lo que hagamos. Pues todo, Señor, te lo rogamos e imploramos en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.